Psicología Política por la Universidad de Essex. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Doctor Pablo Trejo, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Francisco. Buenas noches. Doctor Carlos Rivera, muchas gracias por su aceptación a venir a este programa. Muchas gracias por la invitación. ¿El hombre es deshonesto por naturaleza? Bueno, respuesta a su pregunta, sí. Desafortunadamente tenemos una serie de incentivos para ser deshonestos, una serie de incentivos ambientales, una serie de incentivos psicológicos. Y acaso lo más interesante de este proceso es que nosotros tenemos muchos incentivos para justificar ser deshonestos. ¿Por qué se ríe de mi pregunta? Porque me parece que esa es la esencia de la naturaleza humana. Es decir, nosotros tenemos estos incentivos que le digo para pensar bien acerca de nosotros mismos. Tenemos que dedicar una serie de recursos psicológicos, cognitivos, para seguirnos viendo a nosotros mismos como bajo una luz amable, bajo una luz de respeto, y seguirnos considerando a nosotros dignos de nuestra propia confianza. Por eso es tan interesante la pregunta. Por eso veo. Doctor Trejo, ¿qué diferencia hay entre ser deshonesto y no ser honrado? Bueno, entonces yo creo que la diferencia es brutal y además no coincido con lo que dice Carlos. Yo no creo que las personas por naturaleza sean deshonestas. Yo creo que los incentivos están mal instrumentados y normalmente te obligan o te van llevando a ese tipo de relación. Pongo un ejemplo. Para cualquier trámite burocrático, entrando en la microcorrupción, pues tenemos la famosa frase en México, ¿no? No me voy a dar por mal servido. Y normalmente eso implica una dádiva a un funcionario para que haga algo o agilice algún trámite. O la iniciativa privada, dame para el refresco. Exactamente. O sea, yo no hablo nada más del sector público, estoy hablando en general. Si cada uno de nosotros cumpliéramos con nuestro deber y con las funciones para las que fuimos contratados y para las que nos pagan, no habría necesidad de hacer eso. Entonces, usted preguntaba, ¿es lo mismo ser deshonesto que ser honrado? La verdad es que depende de los incentivos y depende de los estímulos. Y ahí la gran culpa que en los últimos años hemos visto en nuestro país es que el Estado mexicano ha perdido el orden y ha perdido esa sanción que se hacía antes, una sanción severa a las personas que cometían actos deshonestos. Sí, lamentablemente. Toda deshonestidad trae consigo la satisfacción personal, ¿no? Yo miento de niño, niego haber hecho una travesura, porque así me evito un castigo, así estoy beneficiado. ¿Esto psicológicamente cómo se maneja? Bueno, es un proceso muy interesante, el proceso psicológico de cómo nos mentimos a nosotros mismos y de cómo justificamos nuestros actos de deshonestidad. Sin embargo, me parece que lo que nos dice la psicología y lo que nos dice la experiencia de las ciencias del comportamiento es que habría que no solo legislar, sino ejercer esa legislación para el ciudadano real, no para este ciudadano ideal griego que se informa, que hace ejercicio, corre la maratón, participa. Para el ser humano común y corriente. Sino para el ser humano común y corriente. Claro. Y si quiere, más adelante damos algunos. Por favor. Doctor Trejo, siempre identificamos al otro como el deshonesto. Yo soy deshonesto. En ese sentido, siempre decimos que las instituciones públicas, por ejemplo, están llenas de corrupción. Vemos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga del propio, ¿no? Efectivamente, para que tengamos un acto de corrupción, forzosamente se necesitan dos actores. Claro. Uno, el que corrompe o el que seduce, y otro, el que se deja de seducir o se deja corromper. Claro. Y normalmente van juntos en las relaciones. El gobierno, ¿a quién le compra las cuestiones materiales que requiere para su funcionamiento? Pues el sector privado. Claro. Y el sector privado participa en eso. Y entonces ahí entramos en varios asuntos. Uno que decía Carlos hace rato, básicamente, y que habría que complementar, es ¿cuánto le cuesta la corrupción a nuestro país? En general. O sea, estamos hablando de 10 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Que eso son 10 años de presupuesto del gobierno de la ciudad, nada más para que dimensionemos de qué tamaño es la corrupción. O 2 años del gobierno federal. Así es. Y si a eso le agregamos la ilusión y la evasión fiscal, que es parte también y que vale 6 puntos del PIB, estamos hablando de 16 puntos del PIB, que son alrededor de 2,5 billones de pesos. La mitad del presupuesto de egresos de la federación. Eso es lo que vale la corrupción. Y el otro asunto es
que se les llame a las cosas como son. ¿Para qué tenemos una ley de responsabilidades de los funcionarios públicos o que sanciona a los funcionarios públicos cuando está el Código Penal? ¿Para qué le cambiamos de nombre? Deshonestidad, corrupción, impunidad, ¿qué es más grave? Pues que todo es parte de la misma sopa, ¿no? Es como... ¿Crees tú? El pozole tiene granos de deshonestidad, ¿no? A mí me gustaría seguir un poco la línea de lo que dice don Pablo, porque me parece muy interesante cómo puede haber soluciones mucho más sencillas a problemas tan graves como el que estamos tratando, ¿no? Esto que dice don Pablo, ¿no? Quien roba es un delincuente. Es un delincuente. La distancia que nosotros ponemos con respecto de los actos de deshonestidad facilita y aumenta. El gobernador Duarte, por lo que se sabe, no era él que precisamente fuera a las bóvedas, tomar el dinero y se lo embolsara. Lo que hacía era que tenía segundas y terceras y cuartas personas que lo hacían por una distancia. Claro, y eso facilita psicológicamente la comisión. Si quieres, después hablamos de la parte de la esposa. Por supuesto. Interesante. Yo sí tengo una ponderación entre estos tres elementos de los que preguntaba. Yo creo que si combatimos la impunidad, empezaremos a combatir la deshonestidad y la corrupción. Claro. Indudablemente, si alguien no es castigado por algo mal hecho, va a creer que lo está haciendo bien y caemos en ese grado de inconsciencia. Y también toca, Carlos, otro tema muy interesante. Antes era la corrupción micro, que lo que le dan de propina uno a alguien por haber hecho un trámite eficiente. Después viene una corrupción institucionalizada, que en México se caracteriza por decirle el diezmo, que es el asunto de las adquisiciones y se fijaba un porcentaje. Y ahora tenemos una corrupción sofisticada, donde hay una triangulación de recursos, donde no hay ese contacto personal o físico, pero que es de una desproporción enorme. Son cantidades inimaginables las que se llegan a mover en ese tipo de triangulaciones de recursos, o bien de recomendaciones, sutilmente recomendar a alguien para que haga algo a cambio de un beneficio. Lo estamos viendo de los gobiernos estatales, el crecimiento de la deuda, los 5 estados donde creció más la deuda, o los estados más endeudados del país por persona que los habita, es donde más corrupción se ha dado. El caso del gobernador de Quintana Roo, que vendió terrenos con un valor X al 10% de su valor normal. Ese tipo de cuestiones que nos suenan muy lejanas, pero que cuando nos llega a ocurrir, nosotros nos espantamos. Claro. Se nos acabó el tiempo, pero muy brevemente, doctor Rivera, ¿qué hacer para combatir la deshonestidad? Bueno, como dije al principio, hay que estructurar las condiciones gubernamentales de acción social, el entorno, para el ciudadano que es decir, para el ciudadano que aquí afuera está... ¿Juega un papel de educación? Con el papel de educación, sí, claro, ¿no? Pero es como a largo plazo todos estaremos... No la enseñanza, sino la educación que se recibe en el orden. Sí, claro, pero a ver, de nuevo, ese es el ciudadano, ¿no? Dentro de el griego clásico. El griego, ¿no? ¿Cómo le hacemos para recordarles? Y la psicología tiene muchas técnicas para recordarnos que la violación de pequeñas normas deriva en, ¿qué? 2 años de presupuesto. No, en este caso estamos hablando del Distrito Federal, 10 años. 10 años del Distrito Federal y 2 del país, ¿no? Sí. La mitad cuando menos del país. Yo sé que suena una exageración decir que poner un bote de apartar lugares de estacionamiento ocurre afuera de las casas de las personas que nos están viendo hoy. Sí. Hay un bote apartando el lugar de estacionamiento. Esa acción deriva o puede derivar en grandes actos de corrupción como Enron en 2001, como la crisis de las hipotecas en 2008, como lo que está ocurriendo con los gobernadores. Nokia de Holanda, todo esto. Y no es privativo, yo nada más con esto termino, no es privativo de México, no es esta excepcionalidad mexicana, los mexicanos somos, no es cierto, ocurre en Holanda, ocurrió con el hijo de Margaret Thatcher siendo ella primer ministro en funciones, con el príncipe de Holanda. La corrupción es una cosa, y vuelvo a la pregunta inicial, consustancial a los humanos, pero también consustancial son las formas de combatir.
Gracias. Doctor Trejo. Rápidamente, yo no me quedo con la conclusión de Carlos y con todo respeto, como decimos, manden mucho consuelo de tontos. Yo creo que una de las principales acciones que se deben hacer es brindar la certeza jurídica. Si cumplimos con la ley y si hacemos cumplir la ley, no habrá botecitos apartando lugares, no habrá descuentos después de que no pagaste tus impuestos, Sí. no habrá incentivos que nos hagan proclives a la deshonestidad. Y por otro lado, ¿de qué nos sirve un esquema jurídico muy pomposo llamado Sistema Nacional Anticorrupción? Si yo les pongo el ejemplo, es como limpiar un cristal y ver correr las ratas, pero sin trampas. Entonces, pues vamos a conocer todas las tropelías, pero no tenemos la posibilidad de agarrarlos y hacerlos que cumplan un castigo por haber cometido esas acciones. Gracias por su presencia, doctor Trejo. Gracias por sus opiniones. Doctor Rivera, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Pronto nos veremos acá. Claro que sí. Dice el sociólogo argentino Dan Ariely que en un momento